¿Cómo estamos, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos un pocaso pasado de la hora. Creo que podemos empezar ya, ¿no? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, ¿saben por qué? Porque de aquí ahí mismo tengo que continuar en la reunión con mi grupo del seminario, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Entonces vamos a comenzar. Bueno, hoy nos corresponde tocar el último tema de esta unidad, de esta segunda unidad de nuestra asignatura, y es sobre la farmacología del aparato respiratorio. Porque la farmacología del aparato digestivo va a pasar para la siguiente unidad. Entonces, hasta aquí vienen las preguntas del examen. Muy bien. Bueno, entonces, vamos presentando. Primero, el aparato respiratorio obviamente tiene una serie de, digamos, de características anatómicas, fisiológicas importantísimas, y se asientan en este aparato una serie de patologías también muy diversas, muchas de carácter infeccioso, otras de carácter incluso tumoral, neoplásico, y cuadros de tipo alérgico, de tipo inmunológico. Así que estas patologías son muy variadas, muy diversas y a veces muy serias. Y casi siempre en estas enfermedades del aparato respiratorio hay síntomas bastante comunes, como la tos, por ejemplo, la producción de secreciones, las flemas que dicen comúnmente la gente, y dificultades que tienen que ver con el intercambio de gases. Destaca la disnea, por ejemplo, como un síntoma mayor, particularmente de enfermedades tipo asma. Entonces, hay necesidad de usar a veces una diversidad de fármacos también, y que obviamente algunos son bastante necesarios, bastante hasta imprescindibles, podríamos decir, en otros casos no tanto. Entonces, cuando estamos hablando de aparato respiratorio, casi nos viene siempre a la mente la idea del problema relacionado con la tos. La tos es un síntoma, en verdad, muy frecuente y que puede incluso de por sí también llevar riesgos. Por ejemplo, imagínense ustedes que tengan un paciente con un infarto de miocardio reciente que tiene que estar sometido a una especie de estabilidad emocional y estabilidad orgánica única, porque cualquier esfuerzo innecesario, por ejemplo, o inconveniente puede desencadenar un nuevo infarto. Entonces hay veces necesidad de yugular, o sea, quitar, desaparecer la tos de un modo drástico. No siempre se logra, como vamos a ver. Pero entonces en estas circunstancias amerita el uso de los famosos antitusígenos. Que hay que señalar de entrada, este es un grupo de fármacos que históricamente ha sido prescrito en exceso, en verdad. Y las evidencias actuales han quitado a estos fármacos de su pedestal. Parece que no son tan útiles como pensábamos. Esta es una constatación reciente, moderna. Bueno, pero entonces los antitusígenos son por definición aquellos fármacos que quitan, atenúan el reflejo, tusígeno que tenemos todos como un mecanismo de defensa. También a propósito de esto entendamos que la tos, jovencitos, en la mayor parte de casos es un mecanismo de defensa. Nuestro organismo ha evolucionado para que elimine o trate de eliminar cualquier sustancia irritante, infecciosa, incómoda, que esté en el árbol tráqueo-bronquial. Así que, por favor, precisemos esto, asentemos esto. La tos en la mayor parte de casos es un mecanismo de defensa. Entonces, ¿debemos desaparecerlo, debemos ayudarlo? No siempre, por favor. Más bien, a veces debemos ayudar a la tos, no produciendo más tos, sino que esta tos sea eficiente en eliminar todas las sustancias extrañas, gérmenes, secreciones que están obstruyendo la vía respiratoria. Entonces, partamos de ahí. En gran parte de casos, repito, la tos es un mecanismo de defensa que no amerita el usar antitusígenos. Bueno, todos o la mayor parte de los antitusígenos tienen un similar mecanismo de acción, la depresión del centro vulvar de la tos. En el bulbo raquídeo, ahí está el núcleo neurológico en el cual nace, se produce el reflejo tusígeno. Pero también hay centros relacionados. Incluso hay, obviamente, ramificaciones, por ejemplo, hacia la faringe,
de modo que cualquier secreción que está por ahí, por la faringe, más aún la laringe, inmediatamente desencadena el reflejo tusígeno. Las raíces nerviosas que hay en la mucosa respiratoria, de igual manera, hay una gran cantidad de fibras muy exquisitas que rapidísimo desencadenan el reflejo tusígeno para eliminar también secreciones u otra sustancia extraña. Bueno, entonces por eso ponemos ahí que el mecanismo de acción consiste en la depresión del centro vulvar de la tos o los centros relacionados. Y abajo, como ven ustedes en cursiva, he puesto que la evidencia actual en dosis comunes, los agentes antitusígenos tienen una eficacia comparable a placebo, no más. O sea, casi como que da igual darlos o no darlos. ¿eh? Pero fíjense, lo que quiero subrayar ahí es en dosis comunes. Porque, por ejemplo, quiero referirme a los opioides, que ya ustedes lo conocen, que son analgésicos potentes, también tienen una acción antitusígena notable. Pero en dosis altas, por favor, dosis relativamente altas, que no se usan como para buscar el efecto antitusígeno. ¿Por qué? Porque esa dosis alta ya hay efectos depresores centrales con posibles riesgos y complicaciones. Entonces, por eso enfatizo ahí que los antitusígenos en dosis comunes, antitusígenas, no en dosis analgésicas, en verdad tienen una eficacia comparable al placebo. No son gran cosa, en verdad, jovencitos, los antitusígenos, así que no hay que abusar con estos fármacos. Ahora, cuando necesitamos en verdad sedar la tos, debemos ver si hay condiciones que en verdad lo ameritan. Entonces, primero, si es una tos dolorosa, sí, pues se justifica hacer lo posible por disminuir la intensidad y la frecuencia de la tos dolorosa. Pero si no es incómoda, no es dolorosa, por favor, dejémoslo que cumpla su función defensiva. Si la tos es no productiva también, o sea, no está facilitando la expectoración, o sea, la eliminación de flemas, tampoco debemos, ahí es donde también sí se puede usar tos, porque no está cumpliendo la función de expectorar, de eliminar estas secreciones que son nocivas y que son un caldo de cultivo para las infecciones, por ejemplo. Entonces también tos dolorosa, tos no productiva, sí amerita el uso de antitusígenos. Cuando interfiere también con los alimentos, esto particularmente, por ejemplo, en niños, los niños que tienen a veces cuadros con mucha tos, apenas abren la boquita para alimentarse, tosen y vomitan. Entonces ahí sí ameritaría el uso de antitusígenos. Cuando interfiere con el ritmo del sueño también, hay casos en que la tos es tan intensa que no permite considerar el sueño y si duermen se despiertan a cada momento. Es muy, muy incómodo. Y cuando hay riesgo de complicaciones, como es el caso, por ejemplo, del infarto reciente, ¿no? Si tienen un paciente infartado, ahí sí tiene que hacer todo lo posible por quitarle la tos a como dé lugar, porque podría desencadenar, repito, un agravamiento de su problema cardiovascular. Tenemos, en verdad, dos fármacos que son universalmente usados para quitar la tos. El bromidrato de estrometrofano y la codeína, que vamos a ver después. El bromidrato de estrometrofano es un análogo codeínico, como estoy señalando ahí. A pesar de ser codeínico, de ser un opioide, no es analgésico, no tiene propiedad analgésica. ¿sí? Y en el segundo ítem lo estoy poniendo ahí, que hay, entre comillas, poco riesgo de dependencia, porque sí lo van a encontrar en muchos textos. El bromidato de estrometrofano no producía dependencia. Por favor, hay informaciones, hay otras versiones que indican que sí tiene un cierto grado de acostumbramiento y dependencia. Así que hay que tener mucha cautela, Aparentemente también no induciría tolerancia. O sea, este punto debe quedar un poquito todavía en análisis, ¿sí? Pero de hecho de que no tenga el riesgo de producir dependencia y adicción, eso prácticamente está descartado. Con mayor razón, entonces no podemos abusar de este tipo de preparados porque tendría ese riesgo potencial. Tampoco tiene efecto sedante como los otros opioides. Y una ventaja que se ha considerado siempre significativa de este fármaco es que no inhibe la actividad ciliar. Ustedes saben que la actividad ciliar es realmente una onda de movimiento de los cilios de las células mucosas bronquiolares y bronquiales, que se encarga de transportar las secreciones centrífugamente, ¿no? Lo elimina hacia la tráquea y luego se degluten. Eso es un mecanismo natural. Y eso permite una limpieza, entre comillas, del árbol traqueobronquial. Entonces, muchos antitusígenos deprimen esa actividad ciliar y ahí viene una complicación. Las secreciones se quedan ahí
y se infectan, se colonizan de bacterias. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí también está anotando la duración de acción, más o menos 5 o 6 horas. Eso es lo que hace que este fármaco, si se administra, si es necesario, de administrarse 4 o 6 veces al día. En niños, fundamentalmente, es el fármaco que tiene utilidad. El otro antitusígeno, también muy usado, tradicional, digamos, es la codeína. Ya saben que este es típicamente un opioide. Esta es el primer renglón que estoy poniendo ahí. Pocas pruebas de eficacia clínica, es la constatación actual, joven. Se han hecho pruebas así muy rigurosas para ver la eficacia de este fármaco como antitusígeno y no hace mucha diferencia con el placebo, por eso les digo. Es un morfínico, sí tiene propiedad analgésica, pero en una dosis apropiada. Recuerden que las dosis dependen del objetivo que queremos cumplir. Hay una dosis analgésica y una dosis antitusígena. Es un sedante ligero, tiene acción secante. Esto se aprovecha cuando hay broncorrea. Hay pacientes que tienen proceso respiratorio con una secreción fluida, escúcheme, fluida, abundante, ¿sí? Y eso sí hay que, digamos, un poquito controlarlo, porque el paciente no deja de toser para botar esa secreción, pero es fluida. Esa secreción es mucosa, pegajosa. Por favor, ahí más bien hay que fluidificarla para que se elimine. Tengan en cuenta ese criterio, ¿sí? La codeína también tiene colaterales gastrointestinales evidentes, por ejemplo, en gran parte de pacientes, especialmente de edad, adultos, produce bastante frecuentemente estreñimiento. A pesar de que sí hay tolerancia y dependencia física, en verdad no es mucho el peligro de abuso, pero tampoco es nulo, tampoco es cero. Bien, hay otros que al menos más casi de manera tradicional se usan con supuestos efectos antitusígenos como la noscapina, el clofedianol y el clofedimenol. Imagínense, si los anteriores, que son los típicamente usados, no demuestran mucha eficacia, estos pues mucho menos, así que los pongo ahí solamente como referencia. Ahora viene el tema de la expectoración. Jóvenes, repito, nuestro mecanismo fisiológico fundamental de, digamos, mantenimiento de la integridad de la mucosa respiratoria es la secreción de fluidos. Tenemos glándulas mucosas abundantes y están permanentemente emitiendo una secreción que es llevada por los cilios de las células del árbol tracto respiratorio, tracto bronquial, hacia afuera. Porque si esas flemas, esas secreciones que quedan, repito, jovencitos, son caldo de cultivo para la invasión de bacterias y la persistencia provocando una serie de infecciones. Entonces, esa secreción que es normal, permanente que tenemos nosotros y que está produciendo las 24 horas del día, sino que muchas veces no lo notamos porque está subiendo hacia arriba autonómicamente y la estamos deglutiendo sin darnos cuenta. La estamos deglutiendo. Entonces eso tiene un rol, repito, muy importante en la preservación de la salud de la mucosa traqueobronquial. Entonces, lo que tenemos que buscar es que esa secreción siempre sea fluida. Una vez que comienza a hacerse consistente, comienza a hacerse difícil su eliminación y repito, ahí es donde se asientan generalmente los procesos infecciosos. Entonces, cuando tenemos una flema abundante y particularmente pegajosa, consistente, dificilísima de eliminar a veces, como por ejemplo en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o los pacientes con bronquitis crónica, jovencitos, esta es una causa muy seria de riesgo de infección y que a veces lleva a complicaciones gravísimas de estos pacientes. Entonces, ahí sí, escúchenme bien, ahí sí se justifica el uso de algún recurso farmacológico que nos permite hacer que se elimine con facilidad esa secreción. Y ahí viene el asunto de los expectorantes. Realmente, jóvenes, que haya fármacos que en verdad cumplirían la definición así, digamos, idiomática exacta de expectorar, facilitar la expectoración, no hay así nomás, no hay así nomás. Porque expectorante farmacológicamente sería aquel fármaco que hace que se generen más secreciones y que pueda obviamente ser eliminada con facilidad. Entonces, podríamos decir que necesitamos que se produzcan más secreciones cuando estas están siendo muy espesas. Eso es relativo, porque para eso hay que
usar fluidificantes de secreciones, jóvenes. Ese es el detalle que deben tener en cuenta. Más que el término expectorante, se necesita aquí usar fluidificantes de secreciones. Y ahí tenemos dos recursos fundamentales. Como ven, el primero que lo he subrayado, el rol de la hidratación. Eso es clave, les juro que es más importante que cualquier fármaco. Si tenemos a un paciente bien hidratado, en verdad, las secreciones van a ser fluidas y se van a eliminar con facilidad. Pero recordemos que un paciente con problema crónico respiratorio, asma, bronquitis crónica, POC, etcétera, bronquiectasias, por ejemplo, ese paciente, porque está teniendo ya un cierto problema de obstrucción respiratoria, un cierto grado de obstrucción por secreciones, está hiperventilando, jóvenes. Y al hiperventilar, estamos botando cantidad, eliminando cantidad de vapor de agua en nuestro aliento, en nuestro resuello, que dicen algunos. Por favor, fíjense en esto, jóvenes, ¿sí? El paciente con proceso crónico, particularmente y agudo, también respiratorio, hiperventila. Y al hiperventilar está eliminando cantidades abundantes de agua, aunque les parezca mentira. El volumen de agua que hay en el aire expirado es abundante. Y eso contribuye al resecamiento de las secreciones. Entonces, por favor, es prioritario procurar un nivel de hidratación adecuado en el paciente. Y esa hidratación muchas veces necesita hacerse por vía parenteral, por vía de venoclisis, pasarle pues solución salina de preferencia, o agua destilada, pues en los famosos sueros venosos, ¿no es cierto? Pero también debe hacerse en lo posible una hidratación directa. ¿Cómo? Fácil, esto es lo que usan muchos como recurso natural, la respiración de vapor de agua. Eso es algo que ojalá todo el mundo recordemos que es útil. El paciente debe colocarse de un modo tal que, por ejemplo, haya una fuente de agua que haya sido previamente hervida y que esté eliminando vapor de agua, ¿sí? Se procura mediante el uso de una manta, por ejemplo, o una sábana que lo cubra al paciente con la fuente de agua lejos de él. Por ejemplo, puede estar sentado en una silla o en el borde de la cama con la fuente de agua, una olla, por ejemplo, que está eliminando vapor de agua. El paciente se siente y se cubre completamente con la sábana y la olla y respira normal sin agitarse ni acercarse a la fuente de vapor. Lo que se quiere es que respire el vapor que se va a acumular en la parte alta. Porque cuando se respira, como algunos erróneamente hacen, ponen de frente la cara en la olla, por favor, el agua caliente produce una congestión pulmonar notable. Por favor. Entonces hagámoslo bien si es que vamos a recomendar esa hidratación, respiración de vapor de agua. Y debe ser cuando menos 20 minutos. Algunos acostumbran por ahí colocarle unas ramitas, unas hojitas de eucalipto. Está demostrado que ayuda mucho en la congestión pulmonar. Pero por si acaso no me vayan a confundir con eso como con vegetariano, por favor. Sería un insulto para mí. Disculpen que les diga así. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso he puesto ahí. ¿Cómo podemos ya ayudar al paciente farmacológicamente? Hay un fármaco que es la acetilcisteína. ¿Sí? La acetilcisteína, sí, jóvenes, es un fármaco que por fortuna existe en varias presentaciones, parenteral, en polvo para tomar y para diluir en una fuente de vapor también, y que es la vía más recomendable, como estoy poniendo ahí. Como verán ustedes, dice vía inhalatoria preferentemente, ¿sí? ¿Por qué les digo preferentemente? En verdad, quiero señalar de que, perdón, se me subió, que aquí quiero señalar que a pesar de que no hay una demostración de lo que les voy a decir, una demostración categórica, científica, en verdad no la hay, pero sí, cuando menos por lógica, les señalo lo siguiente. La propiedad de la acetilcisteína para romper las uniones de disulfuro de las mucoproteínas, porque ese es un mecanismo de acción y por lo cual licúa el moco. El moco respiratorio es eso, muy espeso, porque hay una gran cantidad de mucoproteínas que están unidas por esas fuentes de disulfuro y muy difícil de separar eso. Por eso que es un mucus tremendamente denso, con viscosísimo y dificilísimo de eliminar. Muchas veces los pacientes se ahogan con esas secreciones. Entonces,
Este fármaco rompe esas uniones de disulfuro y se licúa la secreción y se elimina con facilidad. Pero ¿cómo se ha demostrado ese efecto? En verdad, los experimentos farmacológicos que han demostrado ese efecto es inhalándolo el paciente, inhalándolo. Ahí se verificó. Por eso les digo, yo deduzco de que por ahí podemos recomendar que lo use la gente inhalándolo, porque esa es lo que la experiencia con la que confirmó este mecanismo de acción. Y no hay ninguna referencia que por vía endovenosa o tomando tabletitas o tomando vasitos de agua donde está mezclado la cisteína vaya a tener el mismo efecto. Usted sabe que las vías de administración hacen variar los efectos farmacológicos. Entonces, tengan mucho cuidado de esto, ¿ya? Mucho cuidado, pero la vía inhalatoria es la que aparentemente sería la recomendable. Otros fármacos hay por ahí también que dicen que son expectorantes. Ahí tenemos el famoso Ambroxol, la bromexina, otros más antiguos como la guaifenesina, el guayacolato de glicerilo. Miren, jóvenes, si ustedes leen, al menos en los textos serios de farmacología, solamente la guaifenesina, el guayacolato de glicerilo lo mencionan, pero históricamente, porque eran los productos antiguamente utilizados para este fin. Pero el Ambroxol, que yo sepa, no hay ningún fármaco serio que haga referencia a esto. ¿Por qué? Porque no hay certeza de su capacidad expectorante, de su propiedad expectorante. Y su mecanismo de acción, dice algunos, que incrementa la secreción de mucus y algo así. Fíjense ustedes, jóvenes, si ustedes irritan una célula mucosa, escúcheme lo que voy a decir, irritan una célula mucosa por cualquier mecanismo, va a soltar sus secreciones. Eso es una ley biológica, una ley fisiológica, jóvenes. Entonces, por ejemplo, si la gente conoce que los picantes, por ejemplo, el ají, el rocoto, irritan todas las células en las que se ponen en contacto, si inhalaran, a lo mejor un ají hirviendo, no sé, o en agua caliente, lo van a respirar ese vapor de agua con el picante y eso va a irritar su mucosa y va a soltar fluidos. Entonces el paciente va a comenzar a expectorar. Pero eso, jóvenes, es serio científicamente usarlo. Irritar una célula para que suelte fluidos es terapia, es un recurso terapéutico racional científico, no puede. En mi tierra, en Trujillo, por ejemplo, hay una hierbita que le llaman hierba mora, no sé si habrá por acá, que tiene un frutito morado, casi como unas pequeñas, pues, que les digo, un pequeño arándano, pero es minúsculo, chiquitito, y es muy irritante. ¿Qué hace la gente allá? Incluso algunos médicos, estos que por fortuna no dejan, por fortuna son menos, hacen que el paciente se introduzca estos frutitos en la nariz, por ejemplo, los presionan para que obviamente se rompa en el interior de la mucosa nasal y esta secreción interna hace que el paciente por irritación suelte su producto, digamos, activo y el paciente comienza a moquear, pero en cantidades industriales. Y el médico y el paciente se ven maravillados y dicen, ya ves, mira, está botando toda la secreción, toda la flema, te está limpiando. Oigan, ¿eso es racional? ¿Eso es científico? Eso es cavernícola, pues. Entonces, por favor, identifiquemos estas cosas como tales, ¿sí? Entonces, estos fármacos, algunos de ellos, por ejemplo, la guaifenesina es un irritante gástrico y por la irritación gástrica vía vagal hace que las células mucosas bronquiolares suelten su fluido. No, pues como dice, un clavo saca otro clavo, por favor. Entonces, ubiquémonos, jóvenes, ¿sí? Nosotros debemos cultivar una conciencia y una práctica científica, no empírica. Bien, muy bien. Muy bien, ahora pasamos a otro aspecto de la patología respiratoria que tiene que ver con el broncoespasmo. En verdad, este sí es un problema un poco más serio que lo referente a la tos. Y al menos, pues, es un síntoma típico de enfermedades tan serias y tan frecuentes como el asma bronquial. El asma bronquial, jovencitos, es una de las enfermedades, así como la diabetes, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, que está incrementándose
notablemente, a pesar de todos los mensajes, de todas las recomendaciones que podemos dar para que la gente trate de prevenir esto, pero es un imposible. ¿Por qué? Porque las conductas de vida, alimentación, por ejemplo, el estar en ambientes tóxicos, el usar estos famosos ambientadores, el clima que está tan pervertido, la cantidad de polvo, de gérmenes que hay en el aire que respiramos en ciudades asquerosas como esta en que nos ha tocado vivir. En verdad, es deprimente reconocer eso. Chiclayo tiene el ambiente más sucio y tóxico que cualquier otra ciudad del país, a mi parecer. Entonces, ¿podemos evitar estos factores, digamos, que desencadenan estos problemas? No, es muy difícil. Y para colmo, la cuestión genética. Estos factores, genes y ambiente, que cada vez son pésimos, están provocando que enfermedades como estas sean tremendamente frecuentes, como puesto ahí, galopantes, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para afrontarlos, al menos en el aspecto farmacológico, ya que prevenirlos parece muy difícil. Entonces para eso usamos algunos fármacos, como en este caso vamos a referirnos a los adrenérgicos. Ahí está su mecanismo de acción, mediante la adenosiclasa, por ejemplo, relajan la musculatura lisa. También un poquito inhiben la liberación de histamina, que es un gran broncoconstrictor. Es una vía indirecta, entonces dice broncodilatadora. Mejoran esa actividad ciliar que señalamos, que nos permite eliminar las secreciones. Es una actividad complementaria importantísima. Entonces esos son los fundamentos, digamos, generales de los adrenérgicos. Dentro de los adrenérgicos tenemos algunas familias que ya ustedes también algo conocen, dentro de ellos las catecolaminas. Y ahí saben que la droga patrón es la epinefrina o adrenalina, ¿no? La característica de esta droga, la epinefrina, como el isoproterenol o la isetarina, es que son inactivas por vía oral. Ya saben que por digamos, acción metabólica del gastrointestinal, ¿no es cierto? No permite que pueda absorberse y utilizarse por vía oral. Entonces, solamente por vía parenteral o por vía inhalatoria. La adrenalina es un excelente broncodilatador. Por favor. Probablemente es el broncodilatador más eficiente, más eficaz que existe. No eficiente, eficaz. Y particularmente en el cuadro agudo es donde se destacan sus efectos, tanto beta 2, que es el que determina la acción broncodilatadora, ¿no?, como el efecto alfa, que produce vasoconstricción, reduciendo el edema. El asma, jovencito, por si acaso, ya hace cierto tiempo sufrió lo que se dice un cambio de paradigma. Primero se consideraba una enfermedad típicamente broncoconstrictora, pero luego se fue observando que más que la broncoconstricción, no es que la broncoconstricción no sea importante, sí, sino que más que ella es el edema de la mucosa respiratoria y el incremento de secreciones. Eso es lo que en verdad produce más el sufrimiento respiratorio, la disnea, y que lleva muchas veces al colapso del paciente. Entonces, estos dos problemas, tanto el broncoespasmo como la producción de edema y secreciones, la resuelve completamente la adrenalina. Por efecto beta, la broncoconstricción, y por efecto alfa, vía vasoconstricción, reduce el edema y las secreciones. El problema de la adrenalina, como ustedes saben, es su potentísima acción cardiovascular. Ahí está el problema. O sea, soluciona muy bien el problema respiratorio, pero puede generar gravemente anomalías cardiovasculares. Eso impide que se use de manera más frecuente de lo que debería hacerse. Eso limita su prescripción. Bueno, también tenemos el isoproterenol y la isetarina como fármacos semejantes de la misma familia. Ahí está sus características, también son para uso inhalatorio. Y lo que hay que destacar del isoproterenol, que se usaba mucho antes, es que induce tolerancia. O sea, con el tiempo va perdiendo eficacia. ¿Ah? Y por lo tanto, deja de ser útil. Muy bien. El otro grupo
aparte de las catecolaminas, son los resorcinoles, donde encontramos la terbutalina, el metaprotenol y el fenoterol. ¿Por qué es subrayado el fenoterol? Porque en verdad es el adrenérgico que se usó mayoritariamente en las etapas iniciales del uso de estos fármacos en el asma bronquial. El fenoterol era el modelo, en verdad, de este tipo de problemas. Pero fíjese, pasó al rincón del olvido, podríamos decir por un error. En verdad, yo creo que sí. Ocurrió que en alguna época se encontró una cantidad de pacientes que usaban fenoterol por vía inhalatoria. Es el primer fármaco que se usó como broncodilatador inhalatorio. Se comenzó a encontrar grandes efectos tóxicos cardiovasculares, incluso con muerte de pacientes. Fenómeno muy serio. Así que eso hizo que cunda el pánico, como dice el Chavo del Ocho, y se dejó de usar el fármaco y se le satanizó. Se le condenó como un fármaco, digamos, pésimo, que producía evidentemente muertes cardiovasculares. Con el tiempo, por si acaso, jóvenes, se ha hecho un estudio minucioso, en verdad riguroso, de ese potencial efecto cardiovascular. Sí se ha visto que fue un error de dos niveles, un error de dosificación. Los preparados inhalatorios tenían una exageradísima cantidad de principio activo y para colmo, como todavía las tecnologías de la preparación de esta vía de inhalatoria que era novedosa, no lo hicieron tan apropiadamente y hubo mucho contaminante. Eso realmente es la razón del por qué hubieron esos eventos trágicos. A dosis exageradamente altas y la contaminación con otras sustancias de este preparado. Pero después, a pesar que se le dio otra vez carta libre para que se use, ya no ha recuperado su popularidad. Siempre está con ese estigma, ¿eh? Entonces, muy parecido a lo que vamos a ver a continuación, al albuterol o salbutamol que se usa ahora universalmente. ¿Sí? Y el otro detalle de fármacos de este tipo es que sí, estos sí eran activos por vía oral. ¿Sí? Y se pueden usar, por lo tanto, por vía oral, por vía inhalatoria y por vía parenteral. Mayor duración de acción, por ejemplo, que la adrenalina, indudablemente. La adrenalina, ustedes saben que dura 5 o 7 minutos nomás. ¿Ah? Bueno, luego surgen las aligeninas, donde el patrón ahí es el salbutamol o albuterol. Este es un fármaco, igual que algunos que hemos referido anteriormente en otras clases, que tiene dos DCI, dos denominaciones comunes internacionales, salbutamol o albuterol. ¿Sí? Entonces, este fármaco es el actual, digamos, broncodilatador más usado que existe en el mundo. Ahí está su mecanismo de acción, también facilita el transporte mucociliar, da un beneficio adicional hemodinámico del ventrículo izquierdo, particularmente en pacientes que tienen una cierta insuficiencia cardíaca, con efectos adicionales. Y es excelentemente usado este fármaco. Luego tenemos la efedrina. La efedrina es mucho menos potente que cualquier otro adrenérgico, pero obviamente su mecanismo de acción, su efecto dura más. También este fármaco tiene una particularidad. Es un adrenérgico, pero indirecto. Actúa liberando noradrenalina, catecolaminas en general, y por lo tanto a través de ellas actúa. Y su defecto es producir tolerancia. Este fármaco, miren, le voy a contar una anécdota, era muy usado casi, digamos, en su forma natural. Yo recuerdo haber visto en mi niñez un pacientito que llegaba a visitar a mi padre y sufría sus ataques de asma. Y el viejecito que sacaba una tapita por ahí de betún, y la tenía lista para ese uso, sacaba de una bolsita unas hojitas que parecía coca, la ponía ahí en esa latita y las quemaba. Entonces, ¿qué hacía? Inhalaba el humo que salía de estas hojas y se veía que iba mejorando su broncoespasmo. Era en verdad, bastante curioso cómo se dedicaba este señor. Así se usaba antes. Las hojas del Ephedra helix, se llama el vegetal Ephedra helix, la queman y al quemar sale su principio activo ahí en el humo, a pesar que es humo, lo inhala y le produce broncodilatación.
Pero con el tiempo, como repito, llega a producir tolerancia y deja de tener actividad. Ahora, como una generalidad, los agonistas, todo lo que hemos tratado son beta-2 selectivos. Hay que distinguirlos, que se agrupan en dos tipos, los SABA y los LABA, que vamos a ver a continuación. Entonces, la adrenalina, el fenoterol, la efedrina, el salbutamol, la terbutalina, etcétera, etcétera, son SABAs. SABA significa, es unas siglas en inglés que indica un beta adrenérgico de efecto agudo, corto, short, ese de short, efecto corto, ¿eh? SABA. Y los LABA que van a ver ustedes son large, más duraderos, ¿sí? Precisemos eso. Son de corta duración. Y en verdad tienen mínimos efectos cardiovasculares. Esto hay que remarcarlo, ¿sí? Estamos hablando de las dosis apropiadas, ¿ah? Dosis en verdad apropiadas. En estas dosis apropiadas para uso, digamos, broncodilatador, los efectos cardiovasculares que se presentan son insignificantes, no son de importancia. Para, por favor, quitarle ese miedo que ocurrió a partir del fenoterol. Bien, y quiero relacionarlo el tercer párrafo que dice, la tercera línea que dice actividad a nivel de placa motora. ¿Por qué? Porque miren, muchos pacientes que usan fenoterol, salbutamol, ritodrina, etcétera, como SABAs, tienen temblor corporal, temblor particularmente de los dedos de las manos y a veces un temblor en los miembros superiores. Y la gente, como además tiene un poco de taquicardia por efecto cardiovascular que no es tóxico, inmediatamente creen que está ocurriéndoles un efecto colateral cardiovascular grave. No es así, por favor. Hay que tranquilizar al paciente y decirle que eso es transitorio y que ese temblor no tiene origen cardíaco ni neurológico central, es de placa motora, nomás, por favor, placa motora periférica. Muy bien. También pueden producir un cierto nivel de hipoxemia, de hipocalemia y efectos metabólicos, pero esto, como verán aquí, dice a dosis altas. A dosis altas, ¿sí? Todos los SABA se utilizan a demanda o, como dicen, pautados o de rescate, o sea, en crisis aguda, donde el paciente está en broncoespasmo agudo, se le administra fraccionado, obviamente, cada 4, cada 6 horas, o a veces incluso, como dice ella, a demanda. Si inhala, sigue con el broncoespasmo, se le hace inhalar otra vez. No se espera las 4 horas, las 6 horas, no. Entonces dice, a demanda, hasta que ceda el broncoespasmo, disminuya, y de ahí ya no se usan, se pasan a los LABA, como vamos a ver después, ¿sí? Por favor, que quede bien claro. Entonces se usan a demanda o pautados, como se dice, cada hora, cada 30 minutos, como rescate se llama eso, en las crisis broncoespásticas. Por favor, eso debe quedar bien claro. Aquí tenemos los famosos LABA. Los beta-2 adrenérgicos, los anteriores también son beta-2 adrenérgicos, pero estos son de larga duración, los anteriores fueron de corta duración. Ahí encontramos el salmeterol, el formoterol y el arformoterol. Últimamente ha surgido uno más que está bajo indacaterol. Muy bien, los tres primeros particularmente son, como decíamos hace un rato, de acción lenta, ¿sí? Por lo tanto, no utilicen el acceso agudo. Si tienen un paciente que está con crisis agudísima, broncoespástico, por favor no pierdan el tiempo usando esto. Ahí están los SABA para rescate. Una vez que lo estabilizan, pasan al LABA. Por favor, eso se puede hacer y podemos manejarlo los médicos clínicos en general. Se administran cada 2 horas, estos sí son obviamente pautados cada 2 horas, y se ha encontrado, por ejemplo, esto es una evidencia actual, que parece que después de 8 semanas de tratamiento, aparenta ocurrir un fenómeno de tolerancia, o sea, como que van perdiendo eficacia. Pero en verdad, los estudios indican que no parecen tener importancia clínica notable. No significa que el tratamiento realmente va a fracasar, ¿sí? Sino que pierde cierta eficacia. Otro detalle importante es que como casi siempre el asma requiere de corticoides, no casi siempre, perdón, siempre, me estoy confundiendo, por favor. Recuerden, hace un rato les decía que se ha pasado de la idea de que el asma es una enfermedad broncoespástica a una enfermedad inflamatoria. Entonces, el patrón de tratamiento del asma es en verdad los antiinflamatorios, pero los tipo corticoides. Los broncodilatadores son solamente para la etapa aguda, los beta-2 agonistas y otros más son para etapa aguda, ¿sí? Y por corto tiempo.
Y el tratamiento de fondo son, en verdad, los corticoides jóvenes, ¿sí? El indacaterol que les decía es un ultra lava, demora mucho más tiempo de actividad. Los lava comunes se administran cada 12 horas. Este indacaterol es ultra lava porque se utiliza cada 24 horas, suficiente cada 24 horas, pero parece que es más que activo sobre casos de asma en la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recientemente se ha probado esto y ha oficializado su utilidad en la EPOC en los Estados Unidos, ¿sí? El indacaterol. Bueno, así como son útiles los beta-2 adrenérgicos, son también útiles los anticolinérgicos, miren ustedes. Ahí encontramos particularmente dos, el bromuro de ipratropio y el tiotropio. El bromuro de ipratropio también actúa más rápido, y pero eso sí, con más corta duración, por eso se llama SAMA. ¿Se acuerdan? Lo anterior es SABA y LAVA. Estos son SAMA y el tiotropio es LAMA. Short, large. ¿Estamos? SAMA entonces es este anticolinérgico de acción corta y el tiotropio de acción larga. Su mecanismo de acción está acá, y la liberación de mediadores de los mastocitos. Ahí van interactuando con receptores M3, por eso son anticolinérgicos. Son bastante útiles en el asma de reflejo vagal irritativo y en los casos psicógenos, donde el estado emocional, el estrés, la angustia puede desencadenar esto, ahí es más útil este tipo de anticolinérgicos. Ahora, esto es lo destacable, gran utilidad, mayor que los beta-2 en bronquitis crónica, en EPOC y en ancianos. ¿Saben por qué en ancianos? ¿Tienen ustedes alguna idea? A ver, alguien por ahí si puede participar. ¿Por qué sería más útil en ancianos más que los beta-2? ¿Alguien? Hola, ¿están ahí? Porque a esa edad ocurre una, por decirlo así, una disfunción de los beta-2 y de los receptores colinérgicos que simplemente mantienen su función. Excelente, hombre. Muy bien, excelente. Muy buena, es la respuesta precisa. Hay textos que dicen que aparentemente la población de receptores disminuye. No es eso lo que está confirmado. Lo que se ha confirmado es que la funcionalidad de los receptores beta-2 en la tercera edad va perdiéndose, ¿sí? Y se mantienen la funcionalidad de los colinérgicos receptores, especialmente muscarinic M3. ¿Ya? Por eso. Entonces, casi siempre, incluso en casos de asma en el anciano, van a responder incluso bastante bien a los anticolinérgicos. Pero en estas enfermedades en particular, como la bronquitis crónica, la EPOC y en los ancianos como edad, está demostrado, son más útiles este tipo de fármacos que los beta-2. Bueno, por fortuna también se sinergizan, eso permite utilizarlos combinados disminuyendo la dosis de ambos. Y bien, pues todos los anticolinérgicos que tenemos en el mercado son solamente para vía inhalatoria, no hay para vía oral ni para enterar. Tenemos un tercer grupo de fármacos que se usan en estas condiciones, y son las antinas. Las antinas son diversas, se encuentran en la naturaleza, en varios productos, incluso alimentarios, entre comillas, como por ejemplo la teína, la teobromina, ¿no es cierto? Se encuentra en el té, por ejemplo. La teofilina es una santina que se encuentra, pues, en el café, particularmente. ¿Sí? Y sus mecanismos están ahí indicados. Hay una interacción con el calcio, la MPC y GMPC, bloquea receptores de adenosina que tienen que ver también con toda esta cadena de eventos que hay en la broncoconstricción. Facilitan, fíjense, la acción de las catecolaminas y de prostaglandinas e inhiben la liberación de histamina y leucotrienos. O sea, tiene un mecanismo de acción en verdad bastante significativo. Además, tiene efectos estimulantes centrales y de centros respiratorios. El paciente que está por ahí sufriendo de disnea, está respirando ineficientemente. Esto hace que un poquito el sistema central haga más eficiente la respiración. Un efecto estimulante cardiovascular y de la contracción diafragmática y de los demás músculos respiratorios. El paciente de asma severo muchas veces muere, ¿saben por qué, jóvenes? Por agotamiento de la musculatura respiratoria. Su disnea es tan feroz
que agota los músculos respiratorios y el paciente no puede más respirar autonómicamente. Y si es que no se le mantiene con respiración asistida, se muere. El problema de estos fármacos es la toxicidad neurológica y cardiovascular que presenta potencialmente. Incluso hay reportadas muertes de pacientes a los cuales se le inyectó demasiado rápida las dosis terapéuticas de aminofilina por vía endovenosa, riesgo de muerte. Entonces, esto sí es evidente, joven. De tal manera, por ejemplo, que se recomendó así como una norma general, que si alguna vez se necesita administrar una dosis de teofilina por vía parenteral endovenosa, debe hacerse en no menos de 20 minutos la administración del medicamento. O sea, entonces Volutrol para disolverlo y que pase por goteo, o se puede administrar si no hay, está en una zona periférica, calcula la dosis en la jeringa, ¿ah? Y comienzan a aplicarlo lentamente. Como 20 minutos es bastante, entonces podría haber el riesgo de que se coagule la sangre en la jeringa y va a ser difícil seguirlo colocando. Entonces, ¿qué hacer? Van administrando el fármaco a medida que succionan sangre para que le sirva como diluyente. No tienen por qué usar solución salina ni destroza, porque a veces ni siquiera eso encuentran. A lo mejor están haciendo su serum una posta periférica muy distante y con muchas limitaciones. Entonces se colocan, entran a la vía venosa, succionan sangre lo suficiente, por ejemplo, unos 10 centímetros cúbicos, y comienzan a inyectar esa sangre con el fármaco obviamente que estoy viendo ahí lentísimamente. Y cuando ya van avanzando, succionan nuevamente y así van, inyectar, succionar, calculando que el tiempo les lleve no menos de 20 minutos. Así se evitan estos riesgos tremendos, ¿sí? Bueno, hay otros fármacos que también pueden ser útiles en algunos casos, como son los bloqueadores de canales de calcio, miren, como la nifedipina y el verapamilo. Especialmente son útiles en el broncoespasmo inducido por ejercicio. Esto es muy particular en algunos pacientes. Ellos pueden estar haciendo su vida normal, pero apenas hacen un ejercicio, por ejemplo, hacer deporte o manejar bicicleta, lo que sea, inmediatamente comienzan a hacer broncoespasmo. Es un caso muy particular. En esos fármacos parece que tienen buena utilidad los inhibidores de los bloqueadores de canales de calcio. Hay prostaglandinas que se están investigando, todavía no están en el comercio. Y por último, el asunto de los leucotrienos, antileucotrienos, que están como contenido temático en el sílabo. Por favor, los antileucotrienos generaron un gran entusiasmo, porque se sabe que en el proceso asmático, en el proceso inflamatorio, juegan un rol importantísimo los leucotrienos, ¿sí? Los leucotrienos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando hablábamos de AINES? Decíamos que en el metabolismo, en la síntesis de prostaglandinas, había dos caminos, ¿no es cierto?, desde el ácido araquidónico, la vía de las prostaglandinas, de las ciclooxigenasas y la vía de las lipoxigenasas. La vía de las ciclooxigenasas resulta produciéndose prostaglandinas y las lipoxigenasas leucotrienos. Entonces decíamos que en un paciente en el cual está usándose AINES, se bloquea el camino de las ciclooxigenasas y hay más sustrato, más ácido araquidónico para la vía de las lipoxigenasas. Y por lo tanto, en ese paciente que se está usando AINES, comienza a producirse más cantidad de leucotrienos. Y si es asmático, ahí viene la gran interacción riesgosa de AINES con asma bronquial. Puede desencadenar problemas gravísimos, alérgicos y broncoespásticos, por el rol de los leucotrienos. Entonces, como hay un rol significativo, evidentemente, de los leucotrienos en el broncoespasmo y en las alergias, se pensó que produciendo antileucotrienos iba a ser un gran salto terapéutico, pero en la práctica no se ha confirmado, ¿sí? Por eso ahí he puesto yo, dice, limitado efecto en algunos casos, y no para el caso agudo, sino para tratamiento tal vez complementario con las otras terapias para evitar la broncoconstricción. Tal vez tendría un rol preventivo, así que no hay mucho entusiasmo que poner ahí. Mucho más también porque su costo es siempre marcadamente elevado comparado con el tratamiento tradicional. También hay que señalar algunos fármacos que podrían, miren, estoy poniéndolo en condicional, ser complementarios. Por ejemplo, el cromoglicato y el fetotifeno. Ahí está su mecanismo de acción. El cromoglicato inhibe la liberación de histamina y de la sustancia de reactivación lenta de la anafilaxia, que tiene que ver con leucotrienos. Pero cuando ya está la broncoconstricción instalada, no funciona para nada.
si funciona, podría ser tal vez como preventivo. El ketotifeno, que es un derivado del antihistamínico, también disminuye la liberación de mediadores en inflamación respiratoria. Estos dos fármacos se han utilizado y no tienen cabida en el cuadro ya instalado. Se dice que podrían ser útiles como preventivos y se recomienda que para que tenga evidencia de que está dando un cuadro preventivo, o sea, disminuye la frecuencia de accesos, de broncoespásticos y no son tan severos, tendría que usarse mínimamente 6 meses. Imagínense un paciente que esté tomando 6 meses un preparado de este tipo y cuando su eficacia tampoco va a ser muy notable, entonces parece casi más un artificio por ahí. Muy bien, jovencito. Entonces, ese es el tema y creo que ya podemos darlo por terminado porque, como digo, voy a pasar a mi grupo de seminario. Pero quisiera ver si hay alguna pregunta, por favor.